Hola gente, el día de hoy quiero intentar un formato nuevo, ¿no? Ahora con video, que no solo sea el audio, sino platicar con ustedes y bueno, tener esta imagen. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes, como viene en la miniatura, el españolismo como leyenda rosa. Hace unos días subí un audio sobre Hernán Cortés como un criminal, ¿no? Porque todos los militares, especialmente los que conquistan algún territorio, se ven implicados en actividades que pueden ser consideradas fuera del ámbito militar, ¿no? O de guerra, como eso, como crímenes. Finalmente, los soldados se les paga para las actividades que realizan, que no siempre son las más loables, las que se pudieran adornar de rosas, excepto cuando son actividades de defensa. Y son mucho peores cuando son de agresión, como en el caso de Hernán Cortés. Entonces, el españolismo es esta tendencia que me parece es predominante en el hispanismo de realzar de manera dogmática y de manera injustificada a los españoles, especialmente los de la conquista. Y bueno, esta es una tendencia que a mí me interesa criticar en México. No tanto en España, es su problema, no me interesa mucho, pero lo que sí me interesa es atacar ese punto en nuestro territorio, en nuestra historiografía mexicana, porque forma parte de la raíz de los sectores más reaccionarios de nuestro país y le hace bastante daño a la política interna, a la economía, ¿no? Porque es una tendencia historiográfica de sumisión ante España, ante poderes extranjeros, porque si bien los españolistas hablan de que la leyenda negra la imponen países o anglosajones o de habla inglesa, perdón, eh, por lo menos los españolistas mexicanos no tienen reparos en intentar ponernos bajo la bota o bajo el control estadounidense, ¿no? Que si bien somos Norteamérica, tenemos una situación geopolítica bastante particular, eso no se niega, pero también el españolismo mexicano es bastante entreguista, es bastante apátrida, ¿no? En ese sentido, basta ver a los panistas o la gente del PRI más mercadólatra. Entonces, este españolismo, esta alabanza injustificada a la herencia de los conquistadores, porque no se niega el aporte que tuvieron, pero historiográficamente hablando, ellos son muy parciales y bueno, también en cuanto a contenidos. Y cuando digo esto, me refiero en concreto al video que hice sobre Hernán Cortés y los comentarios giraron en torno a cosas bastante repetidas, ¿no? Siempre era el mismo tema, el de que como hablo español, entonces tengo que agradecerle todo a los españoles, que porque ellos construyeron muchas escuelas y tal. Y bueno, eh, sí es indispensable, hay que repetirlo, pero todo eso que hicieron los españoles, todo aquello que construyeron, si bien tuvieron, por ejemplo, los misioneros, la gente que tenía una dedicación desinteresada hacia las comunidades, eso puede ser loable, también es indispensable reconocer que las actividades españolas, tanto de exploración como militares, etcétera, fueron para conseguir oro, fue para conseguir recursos materiales y enviarlos a España. Además de este video que yo hice de Hernán Cortés como criminal, también voy a hacer otro video respecto a que la conquista solo fue por oro. Sí, fue el motor principal y que incluso Hernán Cortés fue bastante cuestionado por sus mismos hombres y que sus mismos hombres que participaron en la conquista, la mayor parte quedaron insatisfechos o si no, fueron todos una parte importante y de eso hay testimonio. Porque, bueno,
Hay una situación entre el españolismo en donde hay un negacionismo de las fuentes primarias. En las fuentes primarias se explicita, incluso lo hace Hernán Cortés en sus cartas de relación, de los desastres y la prepotencia militar con la que él se fue desplazando en los territorios de un continente que no era de él, que no pertenecía a su reino y al que nadie lo llamó. Y que incluso los tlaxcaltecas en un inicio tuvieron desconfianza de él, intentaron atacarlo, pero eventualmente vieron las conveniencias de ser su carne de cañón, porque así son tratados, incluso en las fuentes primarias, en el Bernal Díaz del Castillo, tanto Hernán Cortés también hace evidente esa situación en la escritura de sus textos. Y hay un negacionismo, por ejemplo, de gente que afirma que los tlaxcaltecas fueron conquistadores. Y bueno, si es indispensable repetirlo, pues se hace. ¿Cuál es la herencia cultural de los tlaxcaltecas? Que quedó en aquellas zonas donde funcionaron como carne de cañón. Porque ni su idioma, ni su cultura, ni su literatura, ni su religión sobrevivieron. Tuvieron que ser subsumidas, ¿sí?, al poder central, al verdadero imperio, a los verdaderos conquistadores, y bueno, ellos tuvieron algunos beneficios como carne de cañón, pero incluso en las fuentes primarias se observa que esos beneficios no estuvieron a la altura de los españoles. Nunca se les repartió lo mismo, nunca se les trató de manera como aliados, sino quizá como amigos en el mejor de los casos, y que en las fuentes prácticamente son llaveros, son accesorios, son simplemente gente útil para enviarla y que en lo posible protegiera a los españoles, que eran los importantes, y aún más incluso a los caballos. ¿No? Los caballos en las fuentes aparecen como mucho más importantes militarmente y económicamente que los mismos tlaxcaltecas. No, ellos aparecen como desechables, aunque la historiografía, ¿no?, negadora y españolista intenta hacerlo parecer de otra manera, pero la realidad histórica es esa, eso es lo que dicen las fuentes primarias. Entonces, por otra parte, también hay una situación que se mencionó en un par de ocasiones en estos comentarios sobre el video de Hernán Cortés, y es que como yo defino o me expreso de la religión católica como una superstición, ¿no? Aparentemente esta gente piensa y entra en una falsa dicotomía bastante infantil o bastante superficial de pensar que como yo defino superstición a una religión, entonces la de los nativos o la de los mexicas, ¿no? Que ellos creen que yo me pongo de su lado, ¿no? Y los voy a defender ante todo, pues entonces yo me interesa tener esa religión o la voy a defender. Cuando pues la realidad es que ambas son supersticiones. Una más brutal que la otra, una más tonta, más ingenua que la otra. Ahí como que no es el tema en este momento definir cuál sería cuál, pero todas las religiones son supersticiones. Entonces, está esta dicotomía, esta falso dilema de que si no es uno, es otro, y de que si uno critica a unos, pues no está criticando al otro, porque también esa es la forma de pensar del españolismo, ¿no? De que si unos son los buenos, otros son los malos. Aquí lo que tenemos son simplemente actores históricos, ¿no? Tenemos dos imperios, todos los imperios son depredadores, todos los imperios buscan la ley del embudo, ¿no? De llevarse más y darlo menos. Entonces, esta ingenuidad de hablar del imperio generador como si fuera un imperio que reparte globos y reparte cachorros a los lugares que va, sería como pensar que los chinos son muy generosos por llevar infraestructura a otros países cuando pues lo que hacen es por conveniencia, no son hermanitas de la caridad. Y el españolismo trata de ponernos a los españoles, ¿no? A los conquistadores, porque también este es otro tema de decir que ellos no conquistaron porque eran muy poquitos. El que conquista impone su cultura y su religión. ¿Qué fue lo que hicieron? Nos impusieron sus supersticiones, nos impusieron su modo de vida, organizaron la situación a su conveniencia, si bien no cambió la estructura, sino organizaron ahí satrapías, ¿no? Cuando pudieron, dejaron a los líderes mientras fueran funcionales a su economía y a sus supersticiones. Lo hicieron, no, eso lo hace cualquier imperio. Sí, si el nuevo territorio dominado en cuestión no se adhiere o no es funcional a los intereses de la metrópoli, pues simplemente se envía más militares.
Entonces, eso de que no fueron conquistadores, bueno, son argucias, ¿no? Para captar incautos, ¿no? Y que digan, no, no, no son conquistadores, pero luego dicen que los tlaxcaltecas sí lo son. Tampoco quiero hacer pensar que yo veo a los españolistas, ¿no? Como si fueran un solo bloque que todos piensan igual, pero honestamente, el no estar atento a ese tipo de contradicciones, ese tipo de imprecisiones, pues es muy bastante torpe. O sea, si no las atienden, si no se dan cuenta de ellas, o simplemente tienen intereses en propagar ese tipo de consideraciones, o pues quizás sí son medio sonsos, ¿no? Pero por otra parte, y la más preocupante, especialmente porque hay gente que se hacen llamar historiadores, maestros, ¿no? Que creen que los meros títulos académicos dan alguna suerte de autoridad. Pero aquí hay una situación de un dogmatismo basada en el mito. Y estas posturas, la mayoría de ellas, por ejemplo, la de que eh, por ejemplo, este tema de que el único elemento en el cual pueden legitimar su invasión es el hecho de que los mexicas fuesen caníbales. No, ese es el único elemento en el cual ellos pueden sostener y hacer legítima esa intromisión que terminó en infinito sufrimiento para los mexicas y para otros grupos, ¿no? Y en un inicio también para los tlaxcaltecas, porque pues, los españoles no llegaron repartiendo amor, ni cachorros, ni globos. Entonces, lo que siempre se alude todo el tiempo es el canibalismo, ¿no? Es que ellos hacían eso, entonces vinieron a rescatar al resto de Mesoamérica. En las mismas fuentes y en el autor que yo cito en aquel video, se menciona cómo el mismo Hernán Cortés mismo permitía episodios de canibalismo por parte de los tlaxcaltecas. Él mismo los permitía, ¿sí? Él mismo los permitió, esto lo voy a hacer referencia en otro video, ¿no? Sobre Hernán Cortés que voy a hacer, porque precisamente hay una romantización, hay un falseamiento de las mismas fuentes, y una de ellas es Hernán Cortés, en la que se asume que él llegó a imponer sus creencias cristianas muy humanas, muy amigas de la empatía, etcétera, esta misma leyenda rosa, cuando la realidad es que, como un político, ¿no? Él hace lo que puede, hizo lo que pudo en aras de conquistar un territorio para extraer oro y mandarlo a sus autoridades en la metrópoli, ¿sí? Porque, reitero, esa conquista tuvo una finalidad económica. No fue religiosa, la religión simplemente fue la excusa para decir ellos son caníbales, ellos pecan contra Diosito, los vamos a conquistar. Sí, porque no hay otra forma de justificar lo que hicieron, no hay otra forma de legitimarlo. Y esa legitimación a partir de la irracionalidad y de la superstición cristiana, pues es lo único que tienen a favor. Entonces, este dogmatismo basado en el mito, no, este dogmatismo basado en que incluso hay quienes llegan a comparar o equiparar a Hernán Cortés con Quetzalcóatl o con Jesucristo, porque él trajo aquí armonía, arcoíris, ¿no? Una situación ahí bastante incluso aberrante historiográficamente hablando, pero es una aberración que vende muy bien para cierto sector político. Por eso es que yo insisto, y es mi interés en el de atacar este españolismo, porque precisamente alimenta y nutre al sector más reaccionario de nuestro país, ¿sí? Si bien hay un sector incluso bastante reaccionario, ¿no? Incluso en el partido, en el poder, todavía está más concentrado en sectores como el panismo o el prismo que ensalzan a estos personajes, ¿no? Que tampoco es para satanizarlos, tampoco es caer en el otro extremo, pero sí se tiene que ser muy críticos, empezar con las fuentes primarias, a señalar elementos que son omitidos, que simplemente son muteados por la historiografía que, pues, yo considero está financiada desde organismos, desde bancos, desde empresas que, bueno, se llevan a ese tipo de productores, a ese tipo
de tinterillos, pues a rendir pleitesía a España, ¿no? Siempre son bien recompensados, ustedes piensen en Krause, en todo ese tipo de fauna, ¿no? De la pluma, que son mercenarios y que atienden a los intereses de quien mejor paga. Entonces, este tema del españolismo, especialmente en México, España, reitero, no importa. O sea, nosotros hablamos de ellos aquí porque en algún momento llegaron, hicieron su desmadre, pero nosotros ahorita nos estamos peleando con Trump, ahí está intentando remediar todo este desmadre de los aranceles, eso es lo importante. Pero dentro de todo eso y este tipo de temas historiográficos alimentan y le dan posibilidades a cierto sector, ¿no? Que todavía nos puede poner en una peor situación ante Estados Unidos, ¿no? O sea, estas personas o estos amigos que a lo mejor son españoles y se ofenden por este tipo de críticas, no es contra ustedes, ¿sí? No es contra su población, sino contra una historiografía, ¿no? Que alimenta a cierto sector político y empresarial en México que se atiene a este tipo de consideraciones. No es contra ustedes, ¿sí? No es contra ni siquiera su país, no, es contra un pasado con el que nosotros estamos analizando, y creo que no lo expresé bien, no es contra un pasado, sino es en aras de hacer una crítica historiográfica por medio de fuentes primarias a este tipo de historiografía o pseudohistoriografía barata que se convierte en mito, ¿no? Que básicamente es mítica y que pues intenta hacerse de estas campañas mediáticas, ¿no? Estas campañas que son prácticamente de desinformación y de mitificación, ¿no? Entonces, les mencionaba esta situación de las fuentes primarias, esta situación historiográfica. eh, es que estos pájaros me distraen mucho, son muy molestos. Entonces, como que pierdo el hilo y de hecho, precisamente intenté hacer este video en esta forma porque en los en vivos como que me distraen los comentarios, en la pantalla van apareciendo algunas cosas y bueno, eso lo hice para no distraerme y ahora las aves estas me, me distraen. Entonces les comentaba, esta tendencia historiográfica, ¿no? Del españolismo, de la leyenda rosa, ¿sí? Es un ejemplo del uso de la historia como ideología. Cuando la historia no está basada en fuentes primarias, sino solamente en emociones, solamente en reconstrucciones fantasiosas, se convierte en mito. ¿Sí? Y a partir de eso deja de ser histórico. A partir de eso simplemente no es más que un consolador, ¿no? Para quien intenta alimentar sus ímpetus políticos con esos mismos textos míticos, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Felipe Calderón fue presidente, cómo él intentó rehabilitar la figura de los cristeros, que no eran más que T, luego Ro, después Ris, continuamos Tas, de extrema derecha. Eso fueron los cristeros y se les intentó rehabilitar, porque toda esta fauna de personajes históricos como los cristeros, Maximiliano, quienes fueron a buscar a Maximiliano a Europa para traerlo aquí, ¿no? Los más, los sectores más españolistas, pues no son más que la misma caterva que es la extrema derecha en nuestro país, ¿no? Que cuando pueden intentan imponer su relato oficial como lo hizo el PRI, ¿no? Que el PRI hizo una simplificación historiográfica como esta idea del aztequismo de que todos los indígenas eran aztecas, mal llamados, recuerdan ustedes que son mexicas, pero bueno, para fines prácticos, vamos a llamarles así, este aztequismo de que todos los indígenas habían hecho pirámides y de que, bueno, sí, en la historia muy padre ser indígena, pero los del presente los omitimos y los abandonamos. No, por otro lado también están aquellos, nadie es perfecto, todos tienen ahí sus usos de la historia y sus abusos, porque los políticos, si no aprovechan esos recursos, serían muy tontos, ¿no? Muy tonto el político que no se aprovecha de la historia, pero los historiadores, no somos políticos, no tenemos necesidad aparentemente de hacer esa manipulación de la historia y lo que tendremos que hacer es una crítica por,
de la mano de las fuentes primarias y hacer ese trabajo historiográfico bastante más en aras de que sea científico, de presentar evidencia, ¿sí? Porque la historia es una ciencia. La historia tiene una metodología y al presentar evidencia intenta respaldarse. Y así como una metodología basada en evidencia, ¿no? Es mucho más confiable y bastante de mayor calidad que la precaria metodología mítica, ¿no? De la propaganda ideológica, como lo es el españolismo y la leyenda rosa. Reitero, a mí me preocupa, lo que me interesa es llegarle al público mexicano, ¿no? Hablarle a los mexicanos que por lo menos tuvieran algún interés, alguna inquietud en torno a estos temas, porque, reitero, esto no es con España y los que más comentan son españoles, ¿no? Me hablan de que vosotros y que vos y de que si no hubiéramos ido, que nosotros liberamos a Mesoamérica de los mexicas y ya saben, toda esta mitología, estos clichés que son constantemente repetidos, pero la realidad histórica, a partir de las fuentes primarias, es bastante más diferente, ¿sí? Es bastante distinta respecto a lo que alegan, ¿no? Todo el tiempo, porque son muy repetitivos, no tienen otra cosa que decir más que nos vinieron a liberar, que ellos eran caníbales y que nos trajeron un idioma y que construyeron muchas universidades. Sí construyeron cosas, pero era la infraestructura para ellos y las élites, ¿sí? Para las élites indígenas que les eran funcionales y las escuelas eran para ellos, para los criollos, para los españoles. O sea, reitero, no son hermanas de la caridad, ningún imperio lo es, no pueden serlo, simplemente no hay recursos para eso. Entonces, pues no queda más que reconocer la realidad, atender a las fuentes primarias y pues dejarse un poco de esta ingenuidad, de intentar a fuerzas que la historia sea como nosotros nos gustaría, que atienda nuestros valores, pero la realidad es como es. La realidad histórica es lo que nos dicen las fuentes primarias, ¿no? Más o menos lo que nosotros podemos rascarles de aquellos tiempos, y pues no queda más que atenerse a eso, como a un diagnóstico médico, ¿no? Y no estar intentando falsear interesadamente o por conveniencia los detalles y los puntos. Entonces, solamente este video es un intento para alimentar la discusión, ¿no? Otra vez continuar en torno a este tema porque eh, ya lo he planteado en otras ocasiones, pero parece que no son atendidos esas afirmaciones y pues se sigue repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer sino también insistir y en intentar reforzar mi punto, ¿no? Entonces, les agradezco su atención y ojalá pues puedan comentar, compartir y unirse a la comunidad. Les agradezco mucho.